¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá. Buenas noches, soy Arnoldo Cuellar. Un gusto tenerlos aquí en la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Una disculpa que no pudimos transmitir el martes pasado. Me encontraba yo en la Ciudad de México en varias reuniones de trabajo y además con un mal internet, así que preferí omitirlo y esperar hasta este jueves. Les agradezco mucho su paciencia. Pero antes de entrar al tema que hoy planteamos, que es un diálogo con un experto en geopolítica internacional, con el doctor Saúl Sánchez, para hablar sobre todo en forma amplia de lo que puede significar la llegada de Donald Trump en su segunda época a la presidencia de los Estados Unidos. Quisiera tocar un tema local. Parece que ya tenemos a los aspirantes, muchos, 9, para integrar para encabezar la nueva Fiscalía de Justicia Autónoma del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General de Justicia. Me parece que hay varios temas a destacar aquí. Uno de ellos es, pues, el mal, y voy a dejar esto acá, el mal trabajo que hizo el Congreso del Estado de Guanajuato, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, el líder de la fracción panista, que es la minoría más amplia, no es mayoritaria, no es ni siquiera la mitad más uno del Congreso, al enviarle a la gobernadora 9 perfiles. ¿Qué trabajo hizo el Congreso entonces para seleccionar, para preseleccionar, para filtrar, para dejarle a la gobernadora pues menos trabajo y menos responsabilidad? Livia Denise García Muñoz Ledo ahora deberá pues eliminar a 6 de estos perfiles, dejar solo a 3. Me parece que renuncia al Congreso de Guanajuato a ese papel que le otorga la Constitución y que le otorga la ley de la Fiscalía, la ley orgánica de la Fiscalía, para hacer un trabajo serio, un trabajo comparativo, un trabajo de análisis y dejar pues al menos 5 propuestas. La ley marcaba, dicen ellos, no es limitativa, es 5 o los que sean. Bueno, pues aquí entraron todos los que presentaron su planteamiento, su currículum, salvo uno, que es Bernardo León Olea, que decidió no enviar la carta confirmatoria. Me imagino que porque pues de alguna manera es un deslinde de este proceso que está llevando a cabo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de Guanajuato. Ahí está Gerardo Vázquez Alatriste, este personaje que aparece como el tapado, que tiene el respaldo de 3 partidos políticos, el PRI, el PT y el Verde, y que seguramente el PAN también lo respaldaría en caso de llegar a una terna. Es fiscal en Guanajuato de la Fiscalía General de la República, lo que antes era el delegado estatal. Está Sucia Anastasia Hernández, propuesta por el PRD, que es la actual fiscal interina, con una larga trayectoria en la Fiscalía y con una vinculación. Israel Aguado, que empezó ahí muy joven como agente del Ministerio Público, como asesor, y fue ascendiendo hasta llegar a fiscal regional, actualmente en Irapuato. Está también Julio César Maldonado Ledesma, que trabajó en la Fiscalía del Estado, que su hermano es cercano a Carlos Amarripa, trabaja en su entorno inmediato, o fue cercano, mejor dicho. Está Ricardo Vilchis Contreras, que es un funcionario de todas las confianzas de Carlos Amarripa, dirigió su policía ministerial y otras áreas estratégicas de la Fiscalía. O sea que de 9 tenemos a 4 cercanos a Carlos Amarripa. Un personaje que nada tendría que hacer ahí, como Carlos Díaz Ábrego, con nula experiencia en la Procuración de Justicia, que actualmente trabaja en el municipio de Moroleón, un municipio también azotado por la violencia, con una administración municipal cuestionada. Es el contralor, fue asesor de José Luis Romero Hicks hace muchos años, de Vicente Fox Quesada cuando fue gobernador y también secretario particular de Hugo Sánchez. Ninguna de esas experiencias laborales lo facultan o lo distinguen como para que pueda ser un candidato serio a la Fiscalía. Es un perfil que muy bien pudo haber sido eliminado. Se encuentra también en propuestas de Morena, Dalia Ramírez, abogada, litigante, activista en materia de derechos humanos. Podría muy bien ocupar un área en ese sentido, quizás una fiscalía especializada, estaría por verse. No ha trabajado en el gobierno, no la descartamos, pero parece que no tiene tampoco la experiencia ni el perfil para ocupar
una fiscalía tan robusta como la de Guanajuato, con tantos recursos, con un presupuesto tan amplio, con una presencia, un peso específico en el gobierno, que hasta ahora no ha servido de mucho, por cierto, pero que burocráticamente ahí se encuentra. O Antonio Mendoza Chávez, también propuesta de Morena, que aunque tiene experiencia también en la Fiscalía General de la República, pues tiene tiempo en la banca, tiene tiempo sin trabajar en temas de procuración de justicia, no propiamente dicho. Y finalmente Juan Manuel Álvarez González, también ha trabajado en la Procuración de Justicia en el Estado, larga trayectoria del abogado Juan Manuel Álvarez, y en la Procuraduría General de la República, un hombre maduro, pareciera ser el perfil con mejores pues atributos en este momento, tiene tiempo también que no se encuentra en estas áreas, porque además fueron marginados por Carlos Samarripa, personajes como él, ¿no? Que no quería tener ninguna competencia en su entorno. Pero bueno, pues de 9 perfiles realmente destacan muy pocos y hay un peso notable de colaboradores cercanos a Carlos Samarripa Aguirre, lo que sería un fiasco total. Hablo desplazado por haber dejado a sus segundos al mando. Que nunca cuestionaron nada, que trabajaron disciplinados, que además no podían mover un dedo que no les dijera el ex fiscal. Esto es lo que tendrá que pues depurar la gobernadora Livia García para mandar una terna al Congreso, devolver una terna, y desde ahora ya vemos y puedo observar que va a ser una terna débil, que inmediatamente sabremos si es una terna de uno, y que se habrá desperdiciado la posibilidad de un trabajo ampliamente deliberativo, con participación de la sociedad, con participación de grupos organizados de la sociedad, para definir la cabeza de una de las políticas públicas cuyo funcionamiento más le hace falta a Guanajuato, que es la de persecución del delito, una parte importante de la seguridad, combate a la impunidad. Entonces, pues deja mucho que desear este proceso de relevo de Carlos Samarripa. Parte importante era lograr que él se retirara antes de que terminara su mandato, dada pues la incompetencia o las complicidades o la falta de funcionamiento de esa larga permanencia al frente de la Fiscalía y antes de la Procuraduría. Pero la segunda parte del tema era no solo seleccionar un buen perfil, sino tener un proceso ejemplar, digno de esta propaganda que tanto se hace del nuevo comienzo. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Estaremos, déjenme ya por acá mover esto, y seguiremos analizando sin duda con también personas expertas en el tema, personas interesadas, lo que pase en lo que falta del mes de enero. Se supone que el 3 de febrero tendría que estar resuelto este expediente. En un momento empiezo también a pasar sus comentarios, quería concentrarme en esto y a iniciar la charla. Ya está por acá el doctor Saúl Sánchez López, quien es filósofo. Bueno, ahorita nos dirá él su currículum propiamente dicho, pero que hoy lo hemos invitado por este tema que también es parte de su experiencia, que es analizar la geografía política global, ¿no? ¿Cómo estás, Saúl? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Arnoldo? Muy bien, gracias. Oye, bueno, déjame dar algunas bienvenidas a la gente que se está integrando, porque desde muy temprano llegaron algunos y no les he hecho caso, como Leo Javier Ramos, que siempre nos acompaña por acá, gente que ya llega y que pone su like, que les agradecemos mucho. Javier Montes, José Barajas, gracias por estar por aquí, por opinar. Adriana Buentello, siempre pendiente de esto, siempre apoyándonos y siempre dándonos buenos consejos para hacer mejores transmisiones. Ahora sí, Saúl, ¿cómo estás? Cuando platicamos la posibilidad de esta charla, pues habían ocurrido algunas situaciones de estas que pasan todos los días con Donald Trump, donde lanza una serie de situaciones que en otro caso diríamos está loco, qué despropósito, como lo hacíamos con Milei, pero que cada vez tenemos que tomar más en serio porque parece que vienen en serio algunas de ellas, pero además acaban de ocurrir otras, ¿no? Acaban de darse otras declaraciones y hay más los nombramientos que han acompañado. Él toma posesión el próximo 20 de enero. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? ¿Cómo has visto la evolución de esta situación comparado con su primer mandato, pero también pues en la nueva coyuntura global? Dentro de esto, y lo podemos analizar también, pues ocurre este tema de
el anuncio de una inminente paz en Gaza. Se habla como si se tratara de una confrontación en términos equilibrados que estuviese entrando en una tregua, cuando realmente es una agresión pues imperialista de un ejército mucho mayor, equipado y preparado contra una población mayormente civil y un grupo guerrillero que no tiene los mismos alcances, ¿no? Un grupo armado. Pues. Pero bueno, me gustaría que tú empezaras y de ahí vamos derivando la charla, ¿no? Sí, en efecto, hay muchísimo de qué hablar. Yo empezaría por lo siguiente. Fíjate, el lema de Make America Great Again. Permíteme Sí, un segundo, antes de empezar, preséntate por favor, porque yo no dije todas tus credenciales. ¿Qué haces y a qué te dedicas? Eso, antes de empezar, perdón la interrupción. sí, mira, como te lo había comentado en la videocolumna pasada en la que había participado sobre todo el tema de Planet Youth, yo soy un psicólogo que ha evolucionado hacia las ciencias sociales y en los últimos años más y más la ciencia política, psicología política sobre todo, pero también soy profesor de geopolítica en la Universidad Iberoamericana. Mis primeros años los dediqué a la investigación en psicología de la religión, que era un campo que me apasionaba mucho, todavía me apasiona, pero ahora me interesa mucho más el tema de la política más que la religión. Y bueno, me dedico a la docencia, a la investigación, pues tengo una columna aquí en PopLab, que se llama Oveja Negra, hago ensayo también, en fin, ¿no? La escritura es algo que me interesa mucho. Muy bien. Yo te presenté como filósofo, fíjate, qué bueno que aclaramos esto. Sí, no, filósofo no soy. Soy licenciado en psicología, maestro en psicología social y doctor en sociología. Correctísimo. Ahora sí entremos en materia. Estabas hablando ya de Donald Trump. Sí, mira, te decía que me gustaría empezar retomando el eslogan de Donald Trump de Make America Great Again, porque siempre lo habíamos interpretado únicamente en el sentido económico, pero jamás en un sentido literal geográfico, que literalmente quisiera expandir el territorio estadounidense, ¿no? Eso es algo que no lo habíamos vislumbrado hasta ahora. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, desde la semana pasada, hubo una serie de pronunciamientos por parte de él que son expansionistas e irredentistas, ¿sí? Básicamente hay cuatro temas aquí. La supuesta o la idea de anexar Groenlandia, la idea de que Canadá se vuelva el estado número 51 de los Estados Unidos, la toma por la fuerza del Canal de Panamá, y finalmente está también el tema de cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, ¿no? Entonces, Agregaría algo, Saúl, el tema de esta invasión suave a México con el pretexto del narcotráfico podría también incluirse ahí. también. Entonces, es interesante y es preocupante porque es una retórica propia de hace un siglo. O sea, como si estuviéramos más bien en 1925 que en 2025, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque en la primera mitad del siglo XX, que es cuando surge la geopolítica como disciplina, fundada, esto no lo sabe mucha gente, pero la geopolítica es una disciplina nazi en su origen. Sí, fueron los nazis los primeros geopolíticos. Y cuando nace la geopolítica, pues nace desde una visión siempre imperialista, con la idea de cómo dominar el mundo, ¿sí? Cómo un país se puede hacer más poderoso, aumentar sus territorios, aumentar sus fuerzas y finalmente lograr la dominación mundial o regional, ¿sí? Y ese fue el caso también de la geopolítica alemana clásica. Entonces yo te mencionaba que Donald Trump tiene un discurso expansionista y redentista que es totalmente equiparable a algunos conceptos de la geopolítica clásica alemana. Por ejemplo, está el concepto de Lebensraum, propuesto en su momento por un geógrafo, filósofo, Friedrich Ratzel, que en español significaría espacio vital, más o menos es la traducción. ¿Y cuál es la idea? Fíjate, los geopolíticos clásicos tenían la idea de que los estados-nación eran
organismos vivos o como si fueran organismos vivos y que para crecer y desarrollarse necesitaban consumir territorio. Entonces, si un Estado quería crecer o en la medida en que iba fortaleciéndose, debía ir anexando territorios vecinos, sobre todo aquellos que pertenecieran a naciones o a pueblos que fueran semejantes o que desde una cierta visión cultural o etnocéntrica pertenecieran a la misma población o a la misma raza o etnia, ¿sí? Igual, otro geopolítico clásico alemán, Karl Haushofer, tenía el concepto de las fronteras dinámicas. La idea de que las fronteras no son y tienen que ser estables, sino que los estados pueden irlas alterando de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a su poder. Entonces, tenía la idea de que no hay por qué respetar las fronteras entre países, sino que eso simplemente es algo artificial o algo temporal y que uno debe de irlas reacomodando de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a sus capacidades, ¿sí? Y con eso se legitimaba, pues, el expansionismo básicamente y el imperialismo. Entonces, cuando vemos este tipo de planteamientos y retórica por parte de Donald Trump, realmente vemos el resurgimiento de la geopolítica clásica, pues que es fascista esencialmente. Déjame preguntarte algo. ¿Esto tuvo un freno con la derrota alemana, bueno, de los países del eje y con el nacimiento de las Naciones Unidas? Qué tan fuerte fue el mensaje político en ese sentido y qué tanto fue respetado? Porque después vimos la Guerra Fría, vimos Vietnam, vimos la crisis de los cohetes en Cuba y bueno, pues ya más recientemente las invasiones de Irak y de Afganistán por los norteamericanos, quizás con otras razones, no expansionistas estrictamente. Y muy recientemente la guerra de Ucrania, que me parece lo más expansionista que hemos visto en los últimos años, ¿no? Pero esta evolución que yo no sabía que era ahí con los nazis, que se le había dado, digamos, la forma teórica política, porque el hecho existía desde el Imperio Romano, pues, no tal cual, pero conceptualizado como una teoría, digamos, intelectualmente defendida. ¿Qué ha pasado con esto de los últimos años? ¿Está ya definitivamente en crisis la posibilidad de un mundo donde organismos supranacionales pudiesen equilibrar las diferencias entre los países? ¿Estamos entrando en una crisis profunda como la de la Sociedad de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial? Es que mira, hay diferencias de poder que no se pueden pasar por alto. Entonces, la ONU tiene cierta capacidad, tiene cierta influencia, cierto poder hasta cierto punto, pero solamente sobre estados-nación que no son tan fuertes, que no son tan poderosos militarmente. Cuando un estado es suficientemente poderoso, puede simple y sencillamente desobedecer a la ONU. O tienes hasta el Consejo de Seguridad que pues está conformado por los países más poderosos, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Es como si, si en un país quienes toman las decisiones de seguridad pues fueran los principales grupos armados, no tiene mucha razón de ser, pero No sí todos, tiene que ser. no todos son iguales, hay unos más iguales que otros, como diría el clásico. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, en el caso de Estados Unidos, lo que pasa es que la estrategia geopolítica que habían utilizado es usar o instrumentalizar como bandera la democracia, la libertad y los derechos humanos. Entonces, no iban por el mundo haciendo intervenciones militares, conquistando y tomando territorios, diciendo abiertamente que lo hacían para imponer su voluntad de poder o para ver por sus propios intereses, sino que siempre utilizaban como pretexto estos tres elementos que te estoy comentando, ¿no? Sin embargo, con Trump vemos el regreso de esta geopolítica clásica y yo le pondría el nombre de imperialismo cínico. Tú y yo lo discutíamos la vez pasada por teléfono en privado sobre que Estados Unidos siempre ha sido un imperio, pero la diferencia con Trump es que había sido un imperio hipócrita. Entonces, había sido un país que había puesto en marcha su agenda imperialista, pero siempre buscando pretextos o justificaciones, aunque nadie se las creyera, eso no importaba, al menos tenían una forma de legitimar acciones, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Irak, la idea de que había armas de destrucción masiva, que finalmente era una fake news totalmente inventada y sacada de la manga, pero no importaba porque servía para justificar y ya después podían pedir disculpas o decir que hubo una equivocación, que hubo una confusión, lo que sea.
Pero con Trump estamos viendo, al menos en el preámbulo a su toma de posesión, un imperialismo cínico. Entonces Trump dice, vamos a tomar Groenlandia porque conviene nuestra seguridad nacional. Vamos a tomar el canal de Panamá porque económicamente lo necesitamos, ¿sí? Vamos a imponernos, vamos a hacer una invasión suave a México para proteger nuestros intereses de seguridad o nuestra salud pública, haciendo alusión al tema de las adicciones, ¿no? Entonces, estamos entrando a una nueva etapa, nueva entre comillas, porque es como un déjà vu de mediados del siglo XX, que yo le llamaría imperialismo cínico, en donde Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, simple y sencillamente muestra sus cartas y dice, voy a hacer esto porque puedo y porque quiero, y háganle como puedan. Entonces Donald Trump se dio cuenta que en realidad la Déjame, democracia y la libertad no son necesarias. O sea, puedes simple y sencillamente decir tus razones y no hay muchos que te puedan detener. déjame comentar algo y hacerte una pregunta. Se puede hacer lo que un presidente quiera. O sea, en la época de Bush Jr., de Bush hijo, que ocurrieron, bueno, primero la invasión a Afganistán y después a Irak, tú bien dices, se usaron justificaciones para una guerra justa, en alguna medida. Había una agresión y en el otro caso la amenaza de las armas químicas. Esta vez no, esta vez los halcones del Pentágono encuentran a su presidente ideal, su presidente de diseño, para empezar a diseñar una política que ya no requiera justificaciones. Sería una primera pregunta, si adentro equilibrios internos, las cámaras, etcétera, podrían permitir esto, apelando un poco a la historia, pues, de cierta tradición norteamericana de su destino manifiesto, pero justificado en cuestiones legales, de su legalidad, no de una legalidad internacional. Y el segundo tema, no ha mostrado este imperialismo moderno ser enormemente, pues estar muy cerca de numerosos fracasos. O sea, fracasaron los rusos soviéticos en Afganistán. En Ucrania no es un paseo y ya tuvieron que recurrir a alianzas con Corea del Norte para simple y sencillamente tener más gente peleando, ¿no? Para tener más, en términos numéricos, superioridad. Los norteamericanos, bueno, está ahí el ejemplo de Vietnam, ¿no? En Panamá y en Granada, cuando la época de Reagan, entraron y salieron rapidísimo, ¿no? Las condiciones prácticas, más allá de la visión ideológica de un Trump que no sé si sepa de cuestiones estratégicas y tácticas y logísticas, permitirían pensar que esto puede hacerse realidad. O sea, en el discurso así visto a lo lejos y que parece una locura, pues es como Hitler abriendo frentes en todo el mundo, ¿no? Y fracasando estrepitosamente por lo mismo. ¿Qué ves en ese sentido? ¿Qué sí es viable de todo esto que ha dicho? ¿Qué sí puede entregarle como botines a su electorado? Que pudiese reforzar esta idea. Y además lo otro, 4 años son un periodo muy corto para una política, ya no digamos expansionista y como la que él plantea, sino incluso para algunas de las metas internas que se ha planteado, ¿no? Como el tema migratorio, etcétera. Entre el discurso y la realidad, ¿qué ves posible? Sí, tienes totalmente razón. Una cosa es, digamos, la voluntad política y el discurso, otra cosa es lo que realmente es viable, factible, permisible o lo que realmente pueda lograr, ¿no? Un ejemplo, ahorita ya el encargado del tema migratorio en la futura administración de Trump, ahorita te digo su nombre, Tom Homan, por ejemplo, ya empezó un poquito a desdecirse de la idea de las deportaciones masivas, ¿sí? Y ya empezó a tratar de moderar las expectativas de los republicanos. ¿Por qué? Porque les está explicando que llevar a cabo una deportación masiva como Trump la prometió costaría una fortuna que no se tiene en el presupuesto, ¿sí? Ahí hay una contradicción porque los republicanos ideológicamente están en contra del gasto público, pero ideológicamente también están a favor de las deportaciones masivas. Pero no puedes tener deportaciones masivas sin un gran gasto. Entonces allí, por ejemplo, ya hay una primera traba, ¿no? Que ilustra justamente esta diferencia entre lo que quieres, lo que deseas, lo que dices y lo que realmente
es viable, ¿no? O es posible. Por otra parte, y tú lo mencionabas claramente, digamos, por una parte están las instituciones democráticas oficiales de los Estados Unidos, que tienen contrapesos, pero por otra parte también está lo que en inglés se llama un deep state o un estado profundo, que no tenemos que apelar a teorías conspirativas extravagantes para explicar esto, simplemente hay un conjunto de actores políticos y económicos que no tienen un poder oficial, pero sí tienen un poder oficioso. Es decir, no es que legalmente están reconocidos o investidos de un cierto poder, pero que sí tienen un gran poder real o una gran influencia política, social o económica. ¿Sí? Entonces hay muchos lobbies, por ejemplo, lobbies pro Israel que van a estar asusando a Donald Trump para que apoye, acompañe las decisiones de Benjamín Netanyahu, por ejemplo. Está el Digamos, un lobby. complejo, lo que se llama el complejo industrial militar. También el complejo industrial militar, las empresas que venden armas, etcétera, ¿no? Entonces hay un conjunto de actores, bueno, lo estamos viendo ahorita de una manera muy, muy clara o otra vez muy cínica con el caso de Mark Zuckerberg y Meta, Jeff Bezos y Amazon. El caso de Elon Musk ya es un aliado completamente, ¿no? Ya es un dúo ahí con Trump. Pero en el caso de los otros... Es funcionario de su gobierno ya, Sí, o va a serlo. su propia, o le van a crear, todavía está veremos su propia, no creo si es secretaría, algo así como sobre el gasto público, ya no me acuerdo cómo se llama. Un área burocrática de eficacia gubernamental, ¿no? Sí, sí, algo que tiene que ver con el presupuesto de recortar gastos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, de una manera muy clara y muy abierta, se ve cómo hay poderes económicos que intentan ya sea aliarse con Trump, instrumentalizar su relación con Trump, o influenciarlo o parasitarlo, ¿no? En el caso de Mark Zuckerberg es realmente muy vergonzoso, es parecido a lo que hizo Justin Trudeau, porque Mark Zuckerberg tenía este discurso supuestamente progresista, entre comillas, a favor de la corrección política, había apoyado a los demócratas, tenía un discurso más bien demócrata, y ahora que ya gana Trump, pues dona dinero para su investidura, ¿no? Y lo más grave, eso es su dinero y pues bueno, podrá no gustarnos, pero lo más grave es que un espacio utilizado por la gente reciba esta modificación que es la no verificación, ¿no? Exacto, exacto. Y claro, Mark Zuckerberg publicó un video tratando de justificarlo, tratando de explicarlo, que los tiempos cambian, que ahora valora mucho la libertad. Te digo, simplemente encuentran un pretexto, ¿no? A veces sirve la libertad, a veces puede servir la igualdad, a veces puede servir la seguridad. Entonces aquí dice, no. Los progres, bueno, ondita de las tecnológicas están adoptando ya pues el rostro de lo que son, millonarios con intereses, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, ya recapacité después de unos años, ya me di cuenta que la libertad es más importante que la verdad, porque en el fondo es lo que está diciendo. Entonces, pues, viva la libertad, que todos puedan decir lo que quieran, así sea un discurso de odio, una noticia falsa, etcétera, ¿no? Y digamos, uno puede estar a favor o en contra de esto, de la censura, etcétera, pero aquí lo que quiero decir es que no es que realmente sea porque él haya cambiado de opinión, sino que simplemente ve que la corriente política va hacia un lugar y se acomoda a ella, ¿sí? Persiguiendo sus propios intereses económicos. Entonces, este tipo de actores tiene ideales y valores para afuera, para legitimar su discurso, sus acciones, hasta que les sirven. Una vez que ya no les sirven, que ya caducaron, los cambian y ya. Entonces, eso es por lo que respecta a lo que comentaba sobre qué poder real tiene un mandatario, ¿no? Donald Trump va a tener un gran sí hay poder. Un cambio de época, independientemente de que de que haya estos disparos de situaciones que se antojan inverosímiles, ¿no? Digo, apoderarse del canal de Panamá, que además está en crisis por el cambio climático y por la falta de agua en las regiones lacustres que lo conforman, puede ser también un gasto enorme para ponerlo funcional, que no creo que le guste mucho a los contribuyentes norteamericanos, ¿no?
pero el cambio de discurso sí cambia otras cosas en medio. Y ahí te quería preguntar, nuestro país es el vecino, digo, no sé si logre convertir a Canadá en una colonia, pero México sí ha recibido no sé si beneficio, si sea la palabra, pero ha cambiado totalmente su economía, su forma de generar riqueza a raíz del Tratado de Libre Comercio de hace 30 años, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así, se ha acostumbrado el gobierno, se ha acostumbrado el empresariado mexicano, se ha acostumbrado la clase trabajadora mexicana, eh, el consumidor sobre todo, ¿no? ¿Esto cómo puede ser impactado? O sea, este equilibrio defectuoso que genera de todas formas desigualdad, que no ha logrado combatirla, ¿cómo puede ser impactado si estas ya quedamos, no por las decisiones verbales que estén en su momento emitiendo, sino por sus consecuencias, ¿no? El racismo, por ejemplo, el tema de las remesas, etcétera. Pero tú debes tener un panorama más claro. Sí, mira, la amenaza más evidente, más clara y más próxima sería esta promesa de aranceles al 25% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, ¿no? Que ha estado cambiando mucho las noticias. De pronto dicen, bueno, se sabe, se da a conocer que es seguro que las va a poner desde el primer día, a pesar de que originalmente dijo que solamente lo haría como represalia si México no controla la migración, si no controla el narcotráfico o el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Luego, las noticias circulaban sobre que lo va a hacer de todas formas. Hoy, lo último que vi es que ya se ha empezado a moderar esto y que al parecer más bien quieren hacerlo de manera escalonada, ciertos sectores únicamente, es decir, no todos los productos, sino solamente ciertos sectores. Entonces empiezan a desdecirse un poco, a moderarse un poco, porque lo sabemos y yo creo que tampoco uno tiene que tener un doctorado en economía para entenderlo. Esto dañaría también muchísimo a la economía estadounidense. Sería contraproducente, sería como se dice un disparo en el pie, ¿sí? Y el problema con Donald Trump y su forma de negociar agresiva es que, mira, en teoría de juegos, por ejemplo, hay situaciones que se conocen como ganar-ganar, ¿sí? Hay diferentes juegos en donde tú puedes hacer algo en donde tú ganas como jugador y el otro también gana, juegos de cooperación. Pero Donald Trump parece querer llevar a sus aliados, al mundo y a México también, más bien a una situación de perder-perder. Entonces nos amenaza con aranceles, quiere imponernos aranceles. ¿Qué puede esperar en respuesta? Pues lo lógico es pues, lo mismo, ¿no? Digo, menos que seas Justin Trudeau y te amenacen con aranceles y vayas ahí a someterte a sus pies como un lacayo. Cualquier otro mandatario y país con dignidad lo que va a hacer es responder con aranceles, que eso es A ver, pero hay un tema obvio. donde sí nos puede pegar directo y además nos escucha mucha gente que son mexicanos en los Estados Unidos y es el tema de las remesas, porque eso no le causaría ningún daño a la economía norteamericana si, digamos, las grava de alguna manera, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Yo no he escuchado, bueno, tiene tiempo que Donald Trump lo llegó a mencionar, pero yo no he escuchado últimamente que se le dé, que se repita esta idea o esta amenaza o se le dé seguimiento. No sé si tú has escuchado información al respecto. Yo no he escuchado que se ponga énfasis en ese aspecto. Entonces, evidentemente lo podría hacer. Ojalá no se le ocurra, sería una táctica conveniente desde el punto de vista de Donald Trump. Ojalá no se le ocurra, ojalá se le olvide, se le pase o no le aconsejen llevarla a cabo, porque efectivamente, pues sí, afectaría mucho a mexicanos, centroamericanos, sudamericanos también, ¿no? Ahorita, de hecho, las últimas caravanas que están saliendo hacia Estados Unidos, en un intento desesperado por cruzar la frontera antes de que Donald Trump tome el poder, están conformadas sobre todo por centroamericanos y sudamericanos, más que por mexicanos. Entonces, no digo que no nos afectaría, pero quiero decir que no es nada más a México, sino también a Latinoamérica en su conjunto. Muy bien.
¿Qué podría hacer un gobernante mexicano? Bueno, hoy tenemos a Claudia Sheinbaum, la tenemos con un gran respaldo popular, con una situación muy consolidada en cuanto al manejo de los instrumentos políticos del Estado mexicano, con todos los matices que un frente amplio como Morena pudiese representar. Y todo el mundo pregunta, ¿qué hacer? Digo, me parece la pregunta más complicada del mundo cuando solo tienes allá fintas y amenazas verbales y todavía no sabes qué impactos en la realidad. Pero en general, independientemente del fenómeno Trump, la vecindad de un país como México con los Estados Unidos, que con el PRI fue resuelta de una manera pragmática, con una entrega de muchas cuestiones y una defensa nacionalista discursiva, eh, ¿qué podría ser un gobierno que tiene un énfasis más popular, ¿no? Sí, Que mira, tampoco quiere llegar a pelearse. no, Claudia Sheinbaum es menos confrontativa que López Obrador, y de hecho López Obrador tampoco fue particularmente confrontativo con Donald Trump. Digamos, son soberanistas, es decir, no son dejados, a diferencia de Justin Trudeau, son soberanistas, al menos en el discurso hacen respetar al país, ¿no? Sin embargo, yo sí he visto ciertas concesiones a Donald Trump frente a sus recientes declaraciones y amenazas. Por ejemplo, esto de poner aranceles a los productos textiles de hasta un 35%, productos que se importen. Mm, aunque no se dice implícitamente, va enfocado a las mercancías y productos chinos, sobre todo, ¿sí? También aranceles Oye, pero invitó a Shipping a la toma de posición, que declinó asistir. Donald Trump sí invitó a Xi Jinping y declinó justamente porque pues ha habido, o sea, ahí hay una contradicción total por parte de Donald Trump, ¿no? Se la pasa queriendo hacerle la guerra a China y luego invita a Xi Jinping. Es como si una persona se la pasa insultando a otra, hablándole mal y luego le invita a cenar, pues te mandan al diablo, ¿no? Pero, Evidentemente. ¿qué te dice psicológicamente este tema? También, no sé, esto a lo mejor tú tienes más datos que yo, pero cuando la crisis de las inmobiliarias en 2008, 2007, quedó claro que buena parte de la deuda externa de Estados Unidos ha sido comprada por China. No sé si esta situación persista pues, 15 años después, ¿no? Sí, mira, yo lo que veo es un gobierno todavía. Mira, Donald Trump es una persona, como tú bien lo pusiste en el título de esta videocolumna, es intempestivo. El adjetivo intempestivo quiere decir básicamente caótico, desordenado, inoportuno, que irrumpe y desordena las cosas, ¿no? Básicamente. Es difícil de descifrar a veces, también porque va cambiando mucho su discurso. Es una persona impulsiva. Entonces, hay una ambivalencia total en invitar a Xi Jinping. No entiendo yo, francamente, cuál era la idea, porque si tú te das cuenta de toda la otra lista de invitados, esa tiene sentido lógicamente. Está invitado Nayib Bukele, que es un mandatario de derecha de El Salvador, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, también de derecha, Milei, de extrema derecha, Giorgia Meloni, de extrema derecha en Italia, e incluso un político francés, bueno, un nuevo político francés de apellido Zemmour, que creó un nuevo grupo político llamado Reconquête, es decir, Reconquista francés, de extrema derecha también. Entonces, todos los demás invitados tienen un sentido ideológico de alianza, de confluencia de pensamiento, ¿no? En el caso de Xi Jinping, pues no, debe ser algún tipo de O táctica que quizás, tenía. quizás de esta admiración que ellos sienten hacia Trump y que le han hecho sentir. También puede ser un tema hasta de vanidad. Yo recuerdo que Vladimir Putin se ha expresado en numerosas ocasiones bien o más o menos bien de Donald Trump, supongo que más bien por estrategia Oye, para y manipularlo. pero viceversa, también Trump se ha expresado bien de Putin. Admira su Sí, forma de ejercer el poder. sí, sí, hay cierta identificación de Trump hacia Putin. El caso de Putin yo creo que es más para manipularlo.
Que es Yo como creo que él Hitler y, piensa es que, Hitler y Stalin, ¿no? Haciendo incluso pactos. bueno, puedes hacer ese símil, ciertamente. Pero el caso de Xi Jinping, yo no he visto que Xi Jinping haya hecho, no No, recuerdo que haya hecho pronunciamientos alabando a Donald Trump o hablando bien de él. No lo recuerdo así. Con Vladimir Putin sí. no, me refería más bien a Meloni, a Milei, a Bukele, al Sí, confeti, digamos. ahí totalmente, pero además también es cierto que se está creando una especie de extrema derecha internacional con eventos como el CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, que ha tenido lugar en México, en Argentina, donde Trump directo e indirectamente participa, los republicanos lo organizan, incluso en México. A ver, me ah, gustaría que nos volteáramos a ver a México en ese sentido, o sea, porque hay dos temas. Uno es la oposición mexicana festinando cada vez que Trump lanza alguna diatriba, alguna amenaza, porque lo ven como un desgaste al gobierno de Claudia Sheinbaum, antes lo veían con López Obrador, y como que es algo reivindicativo para ellos ante la, pues no sé, la pérdida de capacidad de interlocución y de espacios de poder de la propia oposición. ¿Cómo revisas eso? Por cierto, dentro de los mensajes que se han moderado está el de Marco Rubio, que ayer habló también de colaboración, no solamente de confrontación, ¿no? Pero bueno, aquí desperta entusiasmo cualquier señalamiento de control de los narcos en espacios, de gobierno que no hace su trabajo, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí? ¿No tenemos unos nuevos polcos, por ejemplo? La oposición lo que trata es de explotar el conflicto, ¿no? Mm, con ciertas líneas. Intentan no parecer antipatrióticos, entonces ven en qué ámbito o en qué campo se le puede dar la razón al futuro gobierno de Trump y tratar de explotar ese tema para golpear al gobierno en turno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de que la inseguridad está fuera de control en el país y que se necesita del apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos lo ofrece, entonces el gobierno mexicano debería de aceptarlo, ¿no? Pero como saben que tenemos un gobierno soberanista que probablemente o seguramente no lo va a aceptar o no como Estados Unidos quiere, lo van a estar ahí señalando como una equivocación, como un error o como una terquedad de parte del gobierno. Entonces, la oposición, como no tiene propuesta y no es una crítica constructiva, lo que está esperando es o fallas del gobierno o puntos calientes que pueden explotar en general y también la relación con Estados Unidos. Entonces, van a Y intentar. dentro de esto, Saúl, está un factor que no creo que todavía pese mucho, pero que valdría la pena tomar en cuenta en el análisis, que es la creación de este partido México Republicano, donde además Guanajuato tiene un protagonismo, porque ahora ya sabemos que el exgobernador panista Juan Manuel Oliva va a incorporarse, y va a incorporarse no como individuo, cuadro político, sino como operador. Y lo que se presume es que tienen recursos para hacer un trabajo en todo el territorio, ¿no? Creo que también esto cambia un poco el tablero, eh, porque presiona a la oposición vigente también, ¿no? Sí, es muy interesante. Ojalá haya oportunidad de hacer otra videocolumna sobre los nuevos partidos políticos que van a intentar obtener su registro y en dónde está situada la extrema derecha en México, porque creo que es un tema que da para mucho. Y en efecto, el protopartido México Republicano es una rama o una sucursal, como si fuera una franquicia del Partido Republicano, pero en México. Entonces, eh, su ideología, ¿cuál es? Esencialmente el malinchismo. Una internacional republicana. Sí, como te decía, la derecha y sobre todo la extrema derecha está internacionalizándose y no solo como un fenómeno espontáneo que tiene expresiones aquí y allá por una coincidencia histórica, sino que realmente están creando asociaciones, redes y grupos, ¿no? Se visitan entre ellos, tienen a sus intelectuales que les hacen propaganda, por ejemplo, el argentino Agustín Laje. En México aquí tenemos a Gloria Álvarez, de origen guatemalteco, que trabaja para Ricardo Salinas Pliego y para
la universidad que él creó, no me acuerdo cómo se llama su universidad, pero él es una ideóloga de la extrema derecha y entonces hay diferentes actores colaborando en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa para fortalecerse, para crear agendas en común, para apoyarse, financiarse. Pues te decía, en la pasada reunión de la CEPAC, fue invitado Salinas Pliego y él habló en su discurso públicamente de que iba a convencer a diferentes empresarios de que invirtieran en la política. Ricardo Salinas Pliego está apoyando fuertemente la candidatura, en este caso de Eduardo Verástegui, no la candidatura, pero su proyecto de partido más bien. Lo de la candidatura fue en las elecciones pasadas, ¿no? Pero su proyecto de partido está ahí apoyando a Eduardo Verástegui. En cuanto al partido o protopartido México Republicano, te decía, la idea es hacer una franquicia del Partido Republicano en México que vea sobre todo por los intereses, obviamente no de México, sino por los intereses de Estados Unidos, desde México, ¿no? Es algo muy, muy extravagante, muy, muy cínico, yo también creo. Yo he revisado los discursos y visto entrevistas de personas de México Republicano y digamos, hay una parte que tiene algo de sentido cuando mencionan que pues la relación más importante económicamente que México tiene es con Estados Unidos, así que buscar la integración con Estados Unidos es algo lógico, es algo deseable. No tiene algo de sentido. Es verdad que la relación económica México-Estados Unidos es de interdependencia, pero también es cierto que es sumamente arriesgado apostarle todo a un país que es imperialista, que ya tiene el antecedente de que nos quitó la mitad del territorio, aunque haya sido hace mucho tiempo, que tiene en estos momentos, pues aún va a tener a un gobernante que aliena totalmente a sus aliados, pues no puede ser conveniente desde un punto de vista geopolítico. Yo sería más de la idea de que hiciéramos lo que está implementando la India, por ejemplo, que es una estrategia llamada multialineamiento estratégico. Entonces, por ejemplo, la India tiene alianzas con Estados Unidos y con el Reino Unido, por ejemplo, en el ámbito militar, pero alianzas geopolíticas y económicas también con China y Rusia al mismo tiempo. Forma parte de los BRICS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la India? La India nos quieren a nosotros vender la idea de que a fuerza, como si estuviéramos en la Guerra Fría, hay que apostar por un bando, o Estados Unidos o China, ¿no? O el norte global o el sur global. Pero esto no tiene por qué ser así. O sea, perfectamente podríamos tener una buena relación con Estados Unidos y una buena relación también con China, con Rusia, con los BRICS. Podríamos, de hecho, yo soy de la idea que deberíamos unirnos a los BRICS, tener una buena relación con el resto del sur global y no necesariamente eso tendría que enemistarnos o volvernos rivales de Estados Unidos. Esta es una tesis que defiende también, por ejemplo, el investigador economista de la UNAM, Enrique Dussel Peters, la idea de la triangulación económica México, China, Estados Unidos, que ahorita es una realidad todavía, ¿no? Muchos productos vienen de China a México, entran en un proceso de manufactura y se venden en Estados Unidos y quizá también algunos de Estados Unidos se exportan a muchos otros países. Entonces no tendríamos por qué romper con esas cadenas globales de valor, no tendríamos por qué hacerlo, Claro. aunque esto es lo que Trump desea. Oye, Saúl, el tema ya vamos enfilando un poco hacia el final, el plan México que presentó la presidenta Sheinbaum esta semana, que bueno, pues se ve ambicioso, se ve con metas muy concretas. ¿Qué tanto depende del entorno global, internacional y en concreto de la relación con los Estados Unidos? Puede ser que nos estemos adelantando hasta antes de conocer las nuevas reglas del juego, o es una manera de responder también. Habló de sustitución de importaciones, una serie de cosas así. Hay quien dice que es regresar mucho en el tiempo. ¿Cómo lo viste? No, mira, hablando de la sustitución de importaciones, es que la sustitución de importaciones ya volvió desde que llegó Donald Trump la primera vez a la presidencia. O sea, estamos viendo una nueva era neoproteccionista. O sea, el neoliberalismo está muerto tal como lo conocíamos, aunque hay algunos mandatarios ultraliberales como Milei, por ejemplo. La realidad es que estamos viendo una nueva era con nuevas reglas de juego económico. Entonces,
El Plan México, a mí me parece bien que no, nuestro gobierno no tenga una actitud puramente reactiva, es decir, que espere saber qué hace el otro para entonces reaccionar y armar un plan solamente defensivo o de reacción a lo que el otro hace. Yo creo que estratégicamente lo mejor es tener un plan general y luego, obviamente, lo vas acomodando de acuerdo a cómo cambien las circunstancias. Pero si no tienes ningún plan, entonces no tienes ninguna idea de qué hacer, de cómo responder. Cuando no tienes plan, cuando no sabes a dónde ir, pues los vientos no son ni buenos ni malos, porque no Claro, sabes a dónde vas. sí, Cuando tienes un plan, pues ahora sí sabes hacia dónde quieres ir y entonces vas sorteando la tormenta o las vicisitudes conforme se van presentando. Entonces, el Plan México, lo que presentaron ahorita, según revisé el documento original, es un primer borrador, ¿sí? No quiere decir que es un dogma que se tiene que aplicar a rajatabla, sino que es una serie de metas ideales y ambiciosas que se quieren lograr y algunas acciones concretas para lograrlas que hacen sentido y coherencia pues dentro de la ideología de la cuarta transformación y de cara a el escenario, sobre todo el escenario del nearshoring, porque se quiere mucho explotar esta idea de la relocalización de diferentes empresas de diferentes países en México para poder exportar a los Estados Unidos. Entonces, claramente sí se puede ver truncado por los aranceles de Trump u otro tipo de acciones por parte del nuevo gobierno entrante, pero eso no quita que sea una muy buena idea tener una estrategia. correcto. En momentos de incertidumbre es cuando más tienes que tener una estrategia, más tener claro de hacia dónde quieres ir y qué quieres lograr y cómo planeas hacerlo. Es Ahora, así la única que puedes afrontar obstáculos. ahora esto no le toca solo al gobierno. Durante mucho tiempo en las universidades, sobre todo algunas como el Colegio de México, algunas de élite, se tenía especialidad en estudios México-Estados Unidos, ¿no? La relación México-norteamericana. ¿Tú sientes que en las universidades en Guanajuato actualmente se revisa con seriedad esto, que nuestro entorno, la geopolítica, que además impacta todo, impacta todas las actividades económicas, impacta las relaciones laborales, o sea, impacta el derecho, eh, etcétera, tendría que estarse profundizando en esto, ¿no? Haciendo estudios más detallados. ¿Ves ese ánimo en la comunidad académica, tú que perteneces a ella? No dejar todo en manos del gobierno, sino desde la propia sociedad también revisar opciones, sugerir algunas soluciones, incluso no a nivel de, pues digo, de modificar políticas públicas, pero sí de generar tanques de pensamiento que puedan propiciar ideas a los propios políticos, a los propios empresarios, a los partidos, etcétera. Mira, es un tema con muchas aristas el que planteas, muy profundo e importante. No te podría contestar qué tanto está presente la materia de geopolítica específicamente en diferentes programas de estudio de diferentes universidades del Estado. O sea, realmente habría que hacer una investigación, aunque sea somera, para poder contestar la pregunta. Pero sí te puedo decir que no hay mucha conciencia geopolítica en nuestra población. No hay mucha conciencia geopolítica. Pese a ser un Eh, país con muchos migrantes y familias que todas viven el fenómeno de la migración. es que lamentablemente yo creo que en el imaginario social eso se percibe más como que México es un país fracasado, que no vale la pena y entonces por eso mucha gente migra de él. Entonces yo creo que más que generar conciencia geopolítica, en mucha gente, en mucha población genera un complejo de inferioridad y una vez más un pensamiento malinchista. Mira, yo por ejemplo, yo estudié en el extranjero, uno de mis títulos. En mi caso, yo siempre tuve la convicción de volver al país, ¿sí? Porque yo tengo una conciencia geopolítica y sé el daño que le causa a un país no desarrollado la fuga de cerebros. Y cuando gente que logra estudios elevados no vuelve al país, hay pocas cosas que dañan más a un país que la fuga de cerebros. Pero yo, para empezar, allá en el extranjero, conocí mucha gente que efectivamente se quedó a vivir allí. Por ejemplo, conocí a alguien que hizo su maestría con una beca del CONACYT y en Francia, en París, y que había decidido quedarse a vivir allí trabajando en una
en una franquicia de comida rápida. Y platicaba con él y me decía, yo sé que tengo maestría y todo, pero yo quiero vivir en París y porque quiero vivir en París y me gusta presumir que vivo en París, por eso me quedo aquí, ¿no? Aunque tenía un trabajo muy sencillo. Y yo, por ejemplo, cuando volví a México a trabajar, mucha gente, amigos y familiares, sobre todo amistades y conocidos, me decían, ¿y a qué volviste? ¿Por qué volviste? Como si volver al país fuera algo irracional o estúpido, ¿no? Como si tener patriotismo como profesionista fuera algo tonto, ¿no? Entonces, toca muchas fibras aquí culturales, el tema que estás planteando. Y sobre el tema de la academia también es interesante porque, mira, temo que los académicos tendemos muchas veces a desvincularnos de la realidad social y a no involucrarnos. A veces estamos en nuestra burbuja de investigación teórica o escribiendo papers, dando clases, y muchas veces no tenemos o no hacemos el esfuerzo de involucrarnos en la realidad, ¿sí? Entonces, esto tampoco ayuda. Pero, por ejemplo, participar en un medio de comunicación como PopLab o participar en una asociación civil o en un partido político, creo que eso puede ayudar mucho a hacer este vínculo y que la gente también se eduque o gane más conciencia. Porque si el académico se queda nada más en la universidad o en la academia, la sociedad no se enriquece de ese conocimiento. Nos complementa en la Universidad de la Libertad, nos dice Adriana Buentello, que es como se llama la de Salinas Pliego. Saúl, ya para cerrar, ¿qué le dirías a nuestra audiencia sobre lo que se viene a partir de la próxima semana, el 20 de enero? ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo recibir también tantas noticias? Veo a la prensa mexicana dándole demasiado foro a cada tuit de Donald Trump, magnificándolo incluso y previendo que es la catástrofe total, un ánimo apocalíptico. ¿Cómo tomarnos todo esto? Es una idea para cerrar, pero si tú tienes otra, adelante, por favor. No, perfecto. Yo creo que con sensatez. O sea, hay que estar alerta, hay que estar informados, pero no hay que caer en el pánico. Es probable, una hipótesis es que todo lo que ha dicho Donald Trump sea puramente bluff, lo feo, ¿sí? Y que simplemente sea parte de una estrategia de negociación. Esto es, de hecho, algo que dijo, no sé si hoy o ayer, Scott Bessent, nominado a tesorero por parte del gobierno de Trump. Él explícitamente dijo que todo esto de los aranceles es simplemente parte de su estrategia de negociación. Creo que fue un poco tonto decirlo públicamente, y si es que realmente es cierto, porque pues ya no va a funcionar esa estrategia, si es que es verdad. Pero entonces yo creo que hay que estar alerta, informados, pero mantener la calma. Es probable que sea un bluff, es probable que sea exagerado, es probable que intente aplicar esto, pero no lo consiga, y que pase como con lo del muro, ¿sabes? Que sea mucho bla, 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 y a la hora de la hora hace un poquito para darle que sus bases le sigan el juego, pero no pase a mayores. Hay que estar atentos simplemente y seguir analizando las cosas sobre la marcha. Correctísimo. Bueno, te saludan mucho, te felicitan algunos de nuestros invitados en la audiencia, Potiomkin, María Guzmán, dice que les gustó la charla, Elvira Montañez nos dice, yo sí tengo miedo. Bueno, agradecerles mucho, primero a ti, Saúl, la posibilidad de platicar de estos temas, que seguramente habrá que seguirlo haciendo conforme se vayan presentando ya cuestiones concretas, y desde luego a toda la gente interesada en estos asuntos, en general, en las videocolumnas en las que abordamos aquí temas locales, temas nacionales, ahora esta cuestión geopolítica internacional. No se olviden dejarnos algún like, también comunicarse con nosotros para decirnos qué les parecen estas videocharlas, qué sugerencias nos hacen, al correo electrónico arnoldo@poplab.mx. Por acá nos estaremos viendo la próxima semana. Saúl, te agradezco mucho la posibilidad de charlar. Y te seguimos leyendo en PopLab, donde escribes cada semana. Muchas gracias. Una buena noche a todos. Acá te felicitan por regresar a México. ¿Que dónde te pueden seguir? Saúl tiene redes sociales, estás en Twitter, si lo quieres decir, aparte. En Facebook estoy como Saúl Sánchez, psicólogo social. En Twitter estoy como Saúl Sánchez López, @martillazo.
En PopLab la columna se llama Oveja Negra y creo que son todas las redes sociales que tengo. Pero Bien. bueno, si me quieren enviar un correo electrónico también, saulsanchezlopez@hotmail.com, es muy fácil. ¿Y das clases en? En la Universidad de Guanajuato y en la Universidad Iberoamericana. Muy bien. Bueno, pues nos estaremos viendo. Gracias por estar aquí por segunda ocasión y ya veremos qué más temas tocamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vemos por acá el próximo martes. Gracias a todos y tengan un tranquilo y feliz fin de semana, independientemente de las noticias que se nos dejan venir en los medios de comunicación. Soy Arnoldo Cuellar y esto es la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab. Gracias, hasta luego.